Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Rina y hoy os traigo un vídeo que llevo muchísimo tiempo queriendo hacer. La cuestión es que recibo muchos comentarios tipo cuánto talento tienes, ¡ay, qué bien dibujas! ¡Ay, ojalá yo dibujara tan bien! Y pese a que me hace enormemente feliz que os guste tanto lo que hago, quiero enseñaros algo. Y es que yo no nací sabiendo dibujar así. Si he podido llegar hasta aquí, ha sido no gracias a un ritual satánico, sino a muchos años de práctica, esfuerzo y perseverancia. Así que os quiero enseñar un poco cómo se veían mis dibujos cuando empecé a dibujar y cómo ha sido mi evolución artística a lo largo de los años. Así que vamos allá. Estos dibujos que vais a ver ahora son de cuando yo tendría unos 10 años o así. Básicamente a lo que me dedicaba por ese entonces era reproducir las mismas poses e inventarme diseños de personajes. Ya veis que la calidad era bastante horripilante, madre mía. ¿Habéis visto esas caras que ni siquiera les dibujaba las cejas? ¿Y esta pobre moza? Me cansé de pintarla a medio camino o algo. También me dio una obsesión muy fuerte por series como Hantaro, Doremi. Así que bueno, me pasaba muchos días redibujando los personajes de mis series favoritas, simplemente. Madre mía, pero ¿habéis visto estas caras? La Bloom deforme. Y esta otra con la cara picuda, que parece que tenga una mega espinilla ahí al lado de la cara. Es curioso, así como otros amigos dibujantes que he tenido, no solían pintar sus primeros dibujos. Para mí, en cambio, era raro dejar un dibujo a blanco y negro. Me gustaba mucho colorear, aunque se me diera como el culo, porque no tenía paciencia para hacer que la textura del lápiz no se notase. Como ya habréis notado seguramente, el 90% de los dibujos que hacía están trazados de otras ilustraciones, de cómics, de animes, porque como nos pasa a la mayoría de dibujantes que crecemos solos, sin un referente o sin una persona que haya tenido un poco de experiencia en el campo del arte, me pensaba que copiando y calcando dibujos aprendería algo. ¡Ay, cuán equivocada estaba! Ya de paso, aconsejo a todos los artistas que estéis empezando o uséis estos métodos, que dejéis de hacerlo lo antes posible, ¿vale? Porque no os van a ayudar mucho realmente. Si queréis una explicación más detallada sobre el tema de copiar y usar referencias, os aconsejo que veáis este otro vídeo que hice anteriormente, donde hablo de ello de manera más extensa. Os dejaré el link arriba en la esquinita y también en la cajita de la descripción. Aquí creo que tendría unos 13 años aproximadamente. Empecé a darme cuenta de que trazar no me hacía sentirme satisfecha de mis dibujos, sobre todo cuando la gente los veía y me decía ¡oh, qué bien, qué bonito, tienes mucho talento, dibujas muy bien! Porque yo sabía que les estaba engañando porque el dibujo estaba calcado. Por eso empecé a evitar trazar y me pasé simplemente al Heavily Referencing, que de nuevo, si no sabéis muy bien lo que es, pasaos por el vídeo que he mencionado antes. Aquí volví a mi época de cómics y creé los que creo que fueron mis primeros OC, así que vais a ver muchos dibujos con los mismos personajes todo el rato. Por aquí empecé a mejorar mis materiales, conseguí lápices de mejor calidad, delineadores, también cambié el papel, en vez del típico folio ya intenté que fuese lámina de dibujo. Tal vez vosotros no lo notáis aquí o no se puede apreciar bien, pero yo estaba muy contenta en aquel entonces porque notaba una diferencia para mejor en mis dibujos. También al tener materiales más buenos, y que por ende solían ser más caros, me hizo ser más consciente con mis dibujos. Creé muchas historias muy variopintas e incluso tuve mi primer contacto con el arte digital a base de ratón, porque yo ni me imaginaba que las tabletas gráficas existían por aquella época, me pensaba que los artistas digitales iban a base de ratón. Aquí creo que ya tendría unos 18 años o así. Fue más o menos cuando conocí DeviantArt a través de unas amigas y me hice una cuenta allí. Recuerdo que flipé en colores. Nunca me habría imaginado que existían webs donde los artistas de todo el mundo podían reunirse y compartir sus dibujos, experiencias artísticas y conocimientos. Fue realmente enriquecedor. Hice también mis pinitos en el estilo realista, pero la verdad es que no me duró mucho. No es un estilo que me llame en concreto. ¡Ay, mira! Este igual los que me conocéis desde hace tiempo reconocéis el personaje. Este fue el primer concepto que hice de mi OC Haruyo. Después de esto conseguí mi primera tableta y un buen ordenador para mí misma, que ya era hora. Así que me puse de lleno con el arte digital, que al principio se me daba fatal, por cierto.
Lo pasé muy mal porque de nuevo no tenía a nadie que me pudiera enseñar ni dar consejos sobre cómo tenía que hacer funcionar los cacharros. Así que tuve que aprender muchísimos conceptos yo sola. Fue casi como aprender a dibujar de nuevo. Algo que me ayudó a mejorar fue, aparte de relacionarme con muchos artistas, de interesarme por sus métodos de trabajo, experimentar técnicas diferentes y estudiar muchos libros y tutoriales, fue también intentar simplificar mi coloreado en digital. Creo que es una especie de error que cometemos mucho cuando somos principiantes, y es que nos tiramos a usar pinceles blandos, tipo acuarela, aerógrafo y cosas que difuminan, cuando ni siquiera entendemos cómo funcionan. A mí lo que me fue bien fue cambiar la manera en que trabajaba. Me pasé al cel shading por completo e intenté simplificar mi estilo. Porque pensé, Rina, primero vamos a lo fácil, a lo más simple. Y cuando ya te sientas bien en ese terreno, vamos añadiéndole dificultades poco a poco. Y efectivamente me fue bien. Así que si estáis teniendo problemas para aprender a usar pinceles blandos, podéis intentar lo mismo que hice yo. Y bueno, a partir de aquí ya es todo mucho más reciente. Actualmente ni siquiera sé cómo denominar a mi tipo de coloreado. Ahora ya solo voy con lo que me diga el cuerpo y ale, a disfrutarlo. Para acabar vamos a hacer una comparación. A la izquierda, uno de mis dibujos más antiguos y a la derecha, uno de los más recientes. ¿Diríais que están hechos por la misma persona? ¿Diríais siquiera que la persona que hizo el de la izquierda tenía algún talento o que acabaría dibujando bien? Porque yo solo veo un montón de líneas y colores mal hechos que no indican ningún gran talento. Lo que quiero decir con esto es que nunca es tarde para aprender. Con práctica, paciencia y perseverancia todo se puede. Nadie nace sabiendo hacer algo. El talento no ha llevado lejos nunca a nadie. Lo ha hecho la práctica y el trabajo duro. Y no penséis, oh, yo ya soy demasiado mayor para esto, no merece la pena. Sí, merece la pena. Si dibujar te hace feliz, hazlo. Y que te dé igual lo que opinen los demás. De hecho, redacté un texto motivacional hace tiempo sobre este tema, que os dejaré por aquí también. Y espero que os ayude a todos los que alguna vez sentís que no sois buenos artistas o estáis pensando en tirar la toalla. Solo recordad que todos los buenos artistas son en realidad los malos artistas que nunca se rindieron. Y ya sin más me despido por hoy, chicos. No sin antes dejaros como siempre un link a mi Patreon para que podáis apoyarme desde ahí y así ayudarme a sacar más tutoriales con más frecuencia. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!